Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de identificar si una gráfica es o no es una función. Para esto debemos tomar en cuenta un concepto principal que dice: para saber si una gráfica es una función, solo se traza una línea paralela al eje Y o la línea perpendicular al eje X. Si esta línea que trazamos corta en un solo punto a la gráfica, es una función. Si la corta en dos o más puntos, no es una función. Como observamos aquí, tenemos una gráfica, en este caso una línea recta. Si yo trazo una línea, esta línea que acabo de poner acá, como observamos, es paralela al eje Y o puede ser perpendicular al eje X, y como observamos corta en un solo punto a esta gráfica. Quiere decir que esta gráfica sí es función. Esta línea, si la ponemos más a la izquierda, como observamos, siempre corta en un solo punto a la gráfica, es decir, la línea la puedes poner donde quieras, tratando siempre de ponerla sobre tu gráfica para ver en cuántos puntos corta. Entonces, esta gráfica sí es una función. Por ejemplo, acá tenemos otra gráfica, y si ponemos, por ejemplo, la línea paralela al eje Y, acá podemos observar que corta en un solo punto. Si esta línea la arrimo un poquito más, podemos observar que también la corta en un solo punto. Quiere decir que también esta gráfica es una función. Por ejemplo, acá tenemos una parábola. Si yo trazo una línea, en este caso paralela o perpendicular al eje X, podemos observar que corta en un solo punto. Quiere decir que sí es una función. Esta, como observamos, es una parábola que está sobre el eje X acostada, y si trazamos una línea, como observamos, podemos ver que cortó en dos puntos. Quiere decir que esto no es una función. Recordando, cuando vimos en videos anteriores, pues de la función a cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y, en este caso del dominio y contradominio. Acá, como observamos, X va a tener dos valores y por lo consiguiente no es una función. Si esta línea yo la corro un poquito más, podemos observar que siempre corta en dos puntos. Entonces, esto no es una función. Cabe recalcar también que cuando tú pongas la línea, tienes que tratar de ponerla, pues obviamente por los puntos, o en este caso por la gráfica, donde pues veamos que corta. No voy a ponerla en la punta, donde sería una tangente, porque pues obviamente ahí me quedaría un punto. A lo que me refiero, trata siempre de cortar en medio a la gráfica. Recordamos la definición que pusimos: para saber si una gráfica es una función, solo se traza una línea paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Si esta la corta en dos puntos, pues quiere decir que no es función. Si la corta en un punto, pues obviamente es una función la gráfica. Y como observamos aquí en esta circunferencia, pues corta en dos puntos. Entonces, como puedes observar, si es una circunferencia, pues no va a ser una función. Si tuviéramos en este caso una elipse, pues claramente podemos observar que corta en dos puntos y tampoco sería una función. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.